Muy bien, tengan todos y todas muy buen día. En esta última entrega de los videos que recorren los 12 pasos de la exégesis ecléctica, vamos a adentrarnos en los últimos dos elementos, el camino final de nuestro recorrido, que presupone todos los 10 pasos anteriores. Evidentemente me refiero a los pasos 11 y 12, que tienen que ver con interpretación del texto y con su nueva contextualización. Después de haber cumplido todos los pasos anteriores, necesitamos juntar los resultados como si tratara de un proyecto o de un trabajo ya después de haber hecho un análisis, de una síntesis, para poder integrarlo en un todo coherente. Necesitamos interpretar, hacer hermenéutica del texto. Y es siempre muy útil imaginar que nuestros destinatarios actuales son distintos. Es útil y necesario. Nuestros destinatarios actuales son distintos de los destinatarios originales. Las personas del día de hoy no están familiarizadas con el contenido de lo que se trabaja. Y la meta, como dice Daniel Glor en su texto de interpretar, para interpretar los textos es doble. Por un lado hay que darle vida al texto para que el lector y la lectora modernos sean cautivados por este mensaje, y por otro, preparar la contextualización del texto, que es la fase final. Cuando nosotros interpretamos un texto, mostramos las conexiones que tiene el texto previo y el siguiente, es decir, el análisis del contexto literario que habíamos visto, así como el lector y la lectora podrían entender respectivamente la función del texto en el conjunto narrativo del libro que estamos interpretando. Nos fijamos nuevamente en el lugar, en el tiempo, en los personajes, en las acciones y situaciones que estamos viendo. Es evidente que esta interpretación del texto, nosotros y nosotras no somos los primeros en hacerlo. El texto bíblico ha sido interpretado múltiples veces, innumerables veces en su historia, y tampoco podemos saltarnos, tampoco podemos obviar que cientos de personas, biblistas, teólogos, no creyentes, exégetas de profesión, personas sencillas y de todas las profesiones han interpretado este texto que incluso hoy estamos leyendo, analizando, sea el caso del Evangelio de Juan, como como en el curso de metodología, o de otros textos que sean los que ustedes están trabajando. Eh, el fijarse en este momento de la interpretación, en la lectura que hacen los primeros autores eclesiásticos, como son los padres de la iglesia, en la época, en la literatura patrística, de cómo interpretaron los textos de los evangelios, es esencial por un detalle. El detalle es que ellos son los formuladores y quienes debaten y prácticamente reformulan la doctrina cristiana, adecuándola a categorías griegas, helenísticas de pensamiento, para luego adecuarlas al Imperio Romano. Es evidente que hay un desfase aquí en función del judaísmo anterior de Jesús hacia el mundo grecorromano nuevo, y que muchas de las cosas se fueron y se olvidaron y quedaron allí. Pero esa interpretación greco-romana de Justino, de Ireneo, de Tertuliano, son interpretaciones asumidas por la gran iglesia, por el grupo de iglesias que negocian y que logran eh, centralizar y sobrevivir, a diferencia de otras que tuvieron conflictos, que no sobrevivieron, que por su mismo sectarismo se quedaron acabando o fueron atacadas por todos estos factores de los cristianismos primitivos, de los cristianismos olvidados. Pero los padres de la iglesia, los autores eclesiásticos, incluso algunos no padres de la iglesia, sino también madres de la iglesia, personas, mujeres que acompañaron a Jerónimo, a Atanasio, a Juan Crisóstomo, como Santa Olimpia y otras más, también tienen algo que decir al respecto, aunque sea mucho menos la literatura que encontremos de ellas. Pero leer autores eclesiásticos, como también leer autores contrarios al cristianismo, nos dan luces para ver cómo interpretaban y cómo veían los textos de los evangelios las personas de los primeros siglos. Sucede lo mismo con los autores de la Edad Media, particularmente toda la escuela escolástica de Tomás de Aquino, su forma de interpretación donde el texto era un recurso secundario, dando pie o dando lugar al recurso primario, que es la interpretación desde la tradición neoaristotélica, aristotélica de Tomás de Aquino, ¿verdad? Que reflexiona.
También la lectura de los reformadores en el siglo XVI, su vuelta a los textos y nuevamente colocar la escritura como base y como referencia, como sola escritura, es importantísimo para ver cómo ellos eh, redescubrieron eso y también removieron en el mundo católico estructuras viejas para que el catolicismo volviera a fijarse en el texto bíblico. Así pues, entonces tenemos que fijarnos en lo que los teólogos, teólogas de los primeros siglos y también de Edad Media, años posteriores a la modernidad y también en nuestra etapa contemporánea han dicho acerca de ese texto. Pero esa interpretación del siglo XXI hoy nos corresponde según el contexto al cual usted quiera llegar, al cual usted quiera referirse, o por ejemplo, si escogió un texto porque algo estaba sucediendo en su comunidad y ahora tiene nuevos resultados que imagino son inesperados algunos, inimaginados por haber hecho todo este proceso, este recorrido de 12 pasos, es ahora el momento en el que usted va a poder decir, bueno, este texto en su mundo original, en su contexto original, decía esto. Esto es lo que quería comunicar para esa realidad. Ahora, para nosotros, ¿qué? Son dos preguntas. La pregunta es, ¿qué dice el texto? Armando con todas las anteriores preguntas, pasos que hemos hecho, podemos llegar a responder eso. ¿Qué dice el texto? ¿A qué se refería? ¿A qué mundo cultural respondía? Y luego la segunda pregunta que es, ¿qué nos dice el texto? Y ese sería el paso 12, el de la contextualización. Es decir, preguntarnos qué nos dice ese texto hoy, cómo esos criterios culturales del mundo antiguo en muchas cosas son reiterados hoy y en otras no. Poder discernir bien esto. Esta idea citada por Daniel Glor del teólogo suizo Karl Barth, que dijo que una vez que los y las teólogos deben tener la Biblia en una mano y el periódico en otra, implica el hecho de la actualización, el hecho de estar continuamente pensando que la teología no es una labor solamente eclesiástica, sino que la teología es una labor que en la cultura del mundo occidental tiene muchísimo que decir, desde el arte, desde la literatura, desde la música, toda la influencia que esto tiene para el enriquecimiento de la cultura occidental, en el caso nuestro, latinoamericana, de forma muy, muy particular, y cómo esa religiosidad y espiritualidad de los pueblos nuestros, autóctonos, originarios, de los distintos grupos sociales, como los pueblos de descendientes afrocaribeños, de los distintos contextos de marginación hoy en América Latina, cómo algunos textos pueden iluminar, pueden dar una nueva vida a estas comunidades y esta función, estos últimos pasos de qué dice el texto y qué nos dice el texto, son evidentemente un trabajo teológico. Aquí yo quisiera destacar una cosa. Los pasos anteriores son un trabajo eminentemente exegético, es decir, es un trabajo que las herramientas fundamentales son los criterios de la filología y de la historia. Y para hacer un trabajo correctamente a nivel filológico e histórico no es requerido el elemento creyente, el elemento de la fe. Una persona no creyente perfectamente podría hacer ese trabajo. Ahora, estos últimos dos pasos también podría hacerlos una persona no creyente porque tienen una intención de actualización humana y cultural para el mundo de hoy. Pero evidentemente, si estás inmerso en una comunidad de fe y eres creyente, esa significación de ese libro que es preferente y que es una referencia en tu comunidad de fe, actualizarlo, leerlo con los criterios del mundo antiguo, va a hacer que obviemos y que dejemos de lado las lecturas fundamentalistas, las lecturas biblicistas que se cierran solamente en el marco de la Biblia y puede hacer que el texto respire y que por lo tanto nos haga entender que este texto nos narra experiencias de fe de hombres y de mujeres, que es palabra de Dios en el sentido no de que sea un dictado divino o que fuera un libro tirado y ya empastado y llegado a nuestras manos, como en algunas tendencias del Islam se piensa del mismo Corán, que ya es un texto canonizado desde siempre. En el caso del cristianismo se considera que el texto bíblico ha sido escrito en contextos por seres humanos que han pensado en Dios, que han pensado en su revelación. Es un movimiento más que de arriba abajo, un movimiento de abajo arriba, de búsqueda de respuestas hacia la divinidad. Entonces, esta nueva concepción de palabra de Dios como palabra acerca de Dios hace que el texto no sea una camisa de fuerza y que el texto no lo consideremos como algo
como un meteorito caído del cielo, sino que debemos darnos cuenta de que estos valores y estos elementos inquebrantables humanos que están allí, también detrás de esa humanidad se encuentra lo que los cristianos, las cristianas y muchas tradiciones religiosas denominan el rostro de Dios. Pero buscar la palabra de Dios no es buscar la literalidad del texto, sino el mensaje de fondo que en un contexto determinado quería decir y que hoy ese valor humano podemos trasladarlo a las distintas situaciones de nuestras comunidades, pero siempre haciendo un trabajo de puente, un trabajo hermenéutico, no partiendo de presupuestos ya infundados, sino más bien viendo qué decía originalmente para ver si encontramos una respuesta aquí. Puede ser que no la hallemos. La Biblia no es un recetario de respuestas para todo, pero la Biblia sí es un texto de ejemplos, de vivencias y de experiencias de fe de un pueblo, de unas comunidades, que sirven para nosotros como experiencia también de fe de comunidades y son palabra de Dios en el sentido en el que nos muestran esa forma en que Dios eh, que ha caminado con su pueblo a nivel histórico, como desde la teología lo podemos afirmar, y para los que no son creyentes, cómo esos valores humanos encarnados en criterios religiosos siguen subsistiendo en nuestra sociedad hoy y podrían generar elementos tan valiosos como elementos también negativos. Hemos visto que en nombre de Dios se pueden hacer cosas maravillosas, pero también se pueden hacer cosas horribles. Entonces, el contextualizar el texto nos evita los extremos en estas búsquedas de interpretación y saber que este texto está hoy moviendo la fe de cientos de miles de personas hace que sea una labor todavía más concienzuda, una labor todavía más necesaria de entender qué quería decir el texto en su mundo para poder decir qué nos dice a nosotros y nosotras hoy. Hemos llegado al final de la serie de videos que explican esto. Vayan con cada uno de ellos, como lo han venido haciendo, aplicándole estos criterios y redactando su trabajo paso a paso. Cualquier duda, siempre recuerden que a través de la plataforma del foro de dudas o a través de los mensajes de mensajería interna de la plataforma, estaré respondiéndoles con mucho gusto. Espero que este trabajo sirva para las próximas sesiones en las cuales van a ir poco a poco integrando todo lo que han venido aprendiendo. Espero que pasen un feliz día y que estén muy bien.